Prepárate para una historia impactante. En este video, desentrañamos el trágico y fascinante relato de David y Betsabé. Descubre la caída de un gigante, la fuerza del pecado y el poder transformador del arrepentimiento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina al rey David, un hombre escogido por Dios, un pastor que se convirtió en rey, un guerrero valiente, un poeta inspirado. Un hombre que compuso salmos que aún hoy resuenan con fe, arrepentimiento y amor profundo por su Creador. Su vida, un testimonio de la grandeza de Dios, pero también un recordatorio de la fragilidad humana. David, un hombre según el corazón de Dios, pero ¿hasta qué punto? Esta historia, la de David y Betsabé, nos muestra la naturaleza humana en su complejidad, la capacidad de amar y la propensión al pecado, incluso en aquellos que se encuentran más cerca de la divinidad. David, ungido por Samuel, ascendió al trono tras derrotar a Goliat, el gigante filisteo. Su reinado se caracterizó por victorias militares, la expansión del reino de Israel y un florecimiento de la cultura y la religión. Escribió hermosos salmos que reflejan su profunda conexión con Dios, sus dudas, sus triunfos y sus fracasos. Sin embargo, esta historia nos recuerda que incluso el más piadoso puede caer en la tentación, que la gracia de Dios no nos hace inmunes al pecado, sino que nos ofrece la oportunidad de arrepentimiento y redención. Su historia no es una biografía perfecta, sino un relato humano, lleno de luces y sombras. Un recordatorio de que la santidad no es la ausencia de pecado, sino la respuesta al pecado. David era un rey, un guerrero, un poeta, un hombre amado por Dios, pero también un hombre con debilidades, propenso a la debilidad humana. Su vida nos enseña que el camino a la santidad es un proceso continuo, un viaje de arrepentimiento y restauración, una lucha constante contra la tentación y un compromiso inquebrantable con Dios. La historia de David es, por lo tanto, una historia de esperanza. Imagina al joven David, un pastor humilde que tocaba el arpa con una melodía que calmaba el corazón del rey Saúl. Un gigante, Goliat, amenazaba a Israel, pero David, con su honda y su fe inquebrantable, derrotó al colosal enemigo. La victoria resonó por toda la tierra, convirtiendo al pastor en un héroe nacional. Su valentía y su fe cautivaron al pueblo, y se convirtió en un símbolo de esperanza y confianza en Dios. El favor de Dios sobre David era innegable. Se ganó el corazón del pueblo y la confianza del rey Saúl, convirtiéndose en su escudero y músico personal. Pero la envidia y la inseguridad de Saúl se convirtieron en una amenaza constante para David, quien, a pesar del peligro, siempre mantuvo su fidelidad a Dios y a su pueblo. A pesar de los peligros y las intrigas de la corte, David siguió creciendo en favor ante Dios y ante los hombres. Su fama se extendió por todo Israel, y su liderazgo se consolidó. Su lealtad, su valor y su profunda conexión con Dios lo posicionaron como el futuro rey, un futuro que, sin embargo, estaba lleno de desafíos y pruebas que pondrían a prueba su fe y su carácter. El sol de la tarde pintaba el cielo de Jerusalén con tonos dorados y rojizos. David, ya no el pastorcillo, sino un rey poderoso, observaba desde su palacio la ciudad que ahora gobernaba. El peso de la corona era considerable, pero el triunfo sobre Goliat, la adoración de su pueblo, le habían traído una paz engañosa. Se sentía invencible, un elegido de Dios. La fatiga de la guerra había quedado atrás, y una sensación de ocio, de tranquilidad casi apática, se apoderaba de él. Una tarde ideal para relajarse, para olvidar las preocupaciones de su reinado. Desde su atalaya, vio a Betsabé, una mujer de exquisita belleza, bañándose en la terraza de su casa. Su cuerpo se movía con una gracia que hipnotizó al rey, despertando en él un deseo intenso y repentino. La imagen se grabó en su mente, un fuego que comenzó a arder en su interior, un fuego que se alimentaba de la admiración y la codicia. Olvidó la fidelidad a su esposa, Micol, olvidó su compromiso con Dios, y se dejó llevar por la pasión desmedida. El deseo se convirtió en acción. David, con el poder a su alcance, mandó traer a Betsabé al palacio. La pasión consumió a ambos, y en ese instante, la lujuria eclipsó la razón, la conciencia y la fe. La semilla del pecado fue sembrada, y aunque parecía un acto aislado, en realidad, era el comienzo de una cadena de eventos que cambiarían para siempre la vida del rey y la historia de Israel.
Una tarde de ocio que se transformaría en una pesadilla. Desde su atalaya, David vio a Betsabé. No era solo belleza, era una belleza que te dejaba sin aliento, una encarnación de la gracia y la pureza. Su piel, tersa como el alabastro, reflejaba la luz del sol poniente. Su cabello, oscuro y brillante, caía en cascada sobre sus hombros. Una imagen que grabó en su memoria con una intensidad que lo sobresaltó. Un anhelo inexplicable, un deseo profundo y turbio, comenzó a germinar en su corazón. El rey, acostumbrado al poder y al acatamiento, sintió por primera vez una debilidad que le era ajena. La distancia entre su posición y la de Betsabé se desvaneció. El peso de la corona, la responsabilidad de su reino, palidecieron ante la ardiente llama del deseo. Se dejó llevar por la fascinación, olvidando su juramento a Dios, a su esposa, a su pueblo. La tentación se presentó seductora, disfrazada de placer efímero. La vulnerabilidad de Betsabé, su belleza inocente, se convirtieron en un arma en manos del pecado. David, en su soberbia, creyó que podía controlar la situación, que podía tomar lo que deseaba sin consecuencias. Su corazón, una vez lleno de la devoción a Dios, ahora se debatía entre el deseo carnal y el remordimiento que, aun en sus inicios, se insinuaba como una sombra amenazante. Ignoraba que el ojo de Dios lo veía todo, que sus acciones tendrían consecuencias devastadoras. El rey David, hombre de guerra, de fe inquebrantable, se encontró ante una tentación inesperada. Desde su palacio, observaba la vida cotidiana de su pueblo, un espectáculo que usualmente lo llenaba de orgullo y satisfacción. Pero hoy, algo era diferente. Sus ojos se posaron en Betsabé, una visión de belleza celestial, bañándose en la luz dorada del atardecer. Una simple mirada, un instante fugaz, y el fuego de la concupiscencia comenzó a avivarse en su corazón. La imagen de Betsabé se grabó en su mente, una obsesión que crecía con cada hora que pasaba. El rey, acostumbrado al poder y a la obediencia, se sintió por primera vez fuera de control. Sus pensamientos, antes dedicados a la gloria de Dios y al bienestar de su reino, ahora estaban nublados por un deseo egoísta e ilícito. La lujuria, un enemigo silencioso, había penetrado en el corazón del rey, minando su fortaleza espiritual. David, el hombre que había enfrentado gigantes y vencido a ejércitos, se sentía impotente ante la fuerza de su propia concupiscencia. Su armadura espiritual, forjada en años de batalla y oración, parecía vulnerable ante este nuevo enemigo. El pecado, inicialmente un pensamiento fugaz, se estaba convirtiendo en un plan, un complot silencioso contra su propia alma, contra su familia y contra Dios. La semilla de la destrucción había sido sembrada. El engaño se tejió con la misma destreza con la que David manejaba su ejército. Mandó llamar a Urías, el esposo de Betsabé, un hombre leal y valiente, con la esperanza de que la proximidad con su esposa pudiera ocultar su pecado. Pero Urías, con una integridad que contrastaba con la deslealtad del rey, rehusó entrar en su casa, prefiriendo compartir el peligro con sus compañeros soldados. Su lealtad, un espejo a la falta de David, solo agravó la culpa del rey. La culpa carcomía a David. La solución aparente, tan simple como cruel, se impuso en su mente: Urías debía morir en el campo de batalla. David, el rey, el ungido de Dios, urdió un plan para eliminar a su rival, un plan que sellaría su destino en la historia. La conspiración se movía en las sombras, un silencioso trabajo de oscuridad que buscaba cubrir la luz de la verdad. El peso de la decisión, sin embargo, era inmenso, una roca aplastante sobre su conciencia. La muerte de Urías, disfrazada como un acto de guerra, no pudo ocultar la verdad de lo ocurrido. David, en su arrogancia, creyó haber sellado su secreto, pero el pecado, como una semilla maldita, ya había echado raíces profundas en su alma. La mentira, un velo frágil, no podía detener la inminente llegada del juicio divino. El arrepentimiento, aún lejano, se vislumbraba como un tenue rayo de esperanza en el horizonte de la tormenta. El sol caía sobre Jerusalén, pintando el cielo con tonos de sangre. David, en su palacio, sentía la opresión del peso de su secreto. La imagen de Betsabé, radiante, se mezclaba con la culpa que lo carcomía. Urías, el fiel soldado, había vuelto de la batalla,
pero su lealtad no había logrado ocultar la verdad. David, con una mezcla de esperanza y miedo, había ideado un plan para que Urías pasara la noche con su esposa, esperando que el pecado quedara disimulado bajo el manto de la intimidad conyugal. Pero Urías, con una integridad inquebrantable, se había negado. Su lealtad a su rey y a su ejército lo había mantenido alejado de su hogar, durmiendo en la puerta del palacio. La negativa de Urías fue un golpe certero al plan de David. Su inocencia contrastaba brutalmente con la culpa del rey. El engaño se había desmoronado, dejando al descubierto la profunda hipocresía de David. La situación se tornó desesperada. La mentira, que inicialmente parecía una solución, se convertía ahora en un monstruo que amenazaba con devorarlo. ¿Cómo podría ocultar su pecado ahora, cuando su propio plan había fracasado tan rotundamente? En la oscuridad de la noche, David urdió un nuevo plan, un plan mucho más siniestro. No se trataba solo de ocultar el pecado, ahora se trataba de eliminar cualquier rastro de él. Con la frialdad de un calculador, el rey envió a Urías a la línea de frente, a la muerte segura. Una orden escrita con tinta fría, sellada con la firma de un rey envuelto en la oscuridad de su propia alma. La lealtad de Urías, su nobleza, se convertirían en su condena. El mensajero de la muerte ya estaba en camino. David, en la cúspide del poder, se encontraba ahora en las profundidades de la desesperación. Su pecado, inicialmente un momento de debilidad, se había convertido en una monstruosa cadena de decisiones erróneas. La belleza de Betsabé había nublado su juicio, y ahora, la culpa lo consumía. El peso de su acción se sentía más pesado que cualquier corona. Su solución, una estratagema cruel y cobarde, se gestó en la oscuridad de su corazón. Urías, el valiente soldado, el esposo de Betsabé, sería utilizado como un peón en su juego de engaños. David, el hombre elegido por Dios, se había convertido en un manipulador despiadado, sacrificando la lealtad y la vida por su propio deseo. La muerte de Urías en el campo de batalla, orquestada por el propio rey, no era un accidente. Era el resultado de un plan calculado, una muestra de la hipocresía y la cobardía de David. Su pecado inicial había dado paso a una cadena de mentiras y acciones cada vez más atroces, una espiral descendente hacia la oscuridad. David, creyendo haber silenciado su conciencia, se preparaba para tomar a Betsabé como esposa. Pero la verdad, como un fuego latente, estaba a punto de consumirlo. Su intento de ocultar su pecado, de silenciar la voz de su conciencia, solo serviría para intensificar el juicio que se avecinaba. El juicio de Dios no puede ser escapado. El silencio del palacio se volvió opresivo. David, antes lleno de vigor y alegría, ahora era un hombre consumido por la culpa. El peso de su traición a Dios y a Urías, su fiel capitán, lo aplastaba. Las noches eran una tortura, el sueño un lujo inaccesible. Su conciencia, antes dormida, ahora era un torrente implacable de acusaciones, una voz interna que le recordaba la gravedad de sus actos. La imagen de Betsabé, que una vez le había parecido un regalo del cielo, ahora se había convertido en un símbolo de su caída. El profeta Natán, enviado por Dios, se acercaba. David sabía, en el fondo de su alma, que la hora de la verdad había llegado. No podía seguir ocultando su pecado. El juicio divino, inevitable, se cernía sobre él como una espada. La prosperidad y el favor de Dios, que una vez habían sido sus aliados, ahora parecían armas contra él, recordándole constantemente la magnitud de su transgresión. El gozo se había convertido en ceniza, la paz en un tormento. La ira de Dios no se manifestó en un cataclismo repentino, sino en un lento y doloroso proceso de consecuencias. La muerte de su hijo recién nacido, fruto de su adulterio, fue un golpe devastador. El dolor desgarró su alma, un eco del dolor que él mismo había causado a Urías y a su familia. Esta tragedia, aunque terrible, fue un llamado a la reflexión. Un primer paso en el largo camino hacia el arrepentimiento. La mano de Dios, a pesar de su severidad, buscaba la restauración. El sol de la mañana se filtraba tímidamente a través de las ventanas del palacio, pero para David, la luz era tan opaca como la oscuridad de su alma. La culpa era un manto pesado, sofocante. Sabía que su pecado, cuidadosamente ocultado,
No podía permanecer en las sombras eternamente. Sentía el peso del juicio divino como una espada colgando sobre su cabeza, lista para caer. La paz que una vez conoció se había esfumado, reemplazada por un tormento constante. Su reino, antaño próspero, se sentía ahora como una prisión dorada. Entonces llegó Natán, el profeta de Dios, un hombre conocido por su sabiduría y su valentía. Se acercó a David con una calma que contrastaba con la tormenta que se agitaba en el corazón del rey. Natán, con un gesto de profunda compasión, comenzó a narrar una parábola, una historia aparentemente simple sobre un rico pastor que despojó a un pobre hombre de su único cordero. Las palabras del profeta resonaban en el silencio del palacio, cada frase como un golpe al corazón de David. La ira justa se encendió en el corazón de David al escuchar la historia. Sin dudar, prometió justicia para el pastor rico, condenando su crueldad con una furia que sorprendentemente resonaba con su propia culpa. En ese momento, la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. La parábola de Natán no era una simple historia, era un espejo que reflejaba su propio pecado, su propia traición. El rico pastor era él, el cordero robado era Urías, y el robo era el pecado que había cometido contra Dios y contra su amigo. La confesión de David fue inmediata y completa. No intentó justificar sus acciones ni minimizar su culpa. Su arrepentimiento fue profundo y sincero, un clamor desde el fondo de su alma. Natán, con la sabiduría del profeta, le anunció el juicio divino, pero también la promesa del perdón. El pecado de David tendría consecuencias, pero la misericordia de Dios era mayor que su pecado. La semilla de la redención había sido plantada, aunque el camino por delante sería largo y doloroso. El silencio del palacio era ensordecedor. David, sentado en su trono, un hombre poderoso reducido a una figura encogida, esperaba. La tensión era palpable, un peso invisible que oprimía el aire. Sabía que la verdad, como un río subterráneo, había llegado a la superficie. El profeta Natán, hombre de Dios, se acercaba, sus pasos resonando con una gravedad que helaba la sangre. El rey, acostumbrado al poder y la adulación, se sentía desnudo, expuesto ante la inminente confrontación con la justicia divina. Su corazón latía con fuerza, un martillo golpeando contra sus costillas. Natán, con voz firme pero llena de compasión, comenzó a hablar. No utilizó palabras rebuscadas ni acusaciones directas. Narró una parábola, una historia simple sobre un hombre rico que despojó al pobre de su única oveja. David, en su enojo justo, condenó al hombre rico con vehemencia. La ira cegaba su juicio. No se daba cuenta de que la historia era un espejo, reflejando su propio crimen, su propia injusticia. La trampa estaba tendida, la verdad, a punto de ser revelada. Entonces llegó la verdad, cruda e implacable. Tú eres ese hombre, dijo Natán, su voz resonando en el silencio. Las palabras eran un martillo, destrozando la fachada de poder y arrogancia de David. El rey, despojado de sus defensas, se derrumbó. No hubo negación, solo un reconocimiento silencioso, una confesión muda ante la justicia divina. Su pecado, tan cuidadosamente ocultado, estaba al descubierto. La máscara había caído, revelando la fragilidad de su alma. El silencio en la cámara real era más pesado que el plomo. Natán, con la mirada fija en el suelo, pronunció las palabras que resonaban como un trueno en el alma de David: tú eres el hombre. No hubo negación, solo un profundo suspiro de culpabilidad. El rey, el hombre elegido por Dios, había caído. Su orgullo, su poder, se habían convertido en su prisión. La justicia divina, implacable y justa, se cernía sobre él. La espada de la justicia de Dios no se detendría. Natán, con voz firme pero compasiva, pintó un cuadro vívido de las consecuencias de sus actos. La muerte del niño, el dolor desgarrador de Betsabé, la mancha indeleble sobre su reinado. David, escuchando en silencio, sentía el peso de cada palabra como si fueran golpes de martillo sobre su corazón. El juicio era inevitable, la tristeza, profunda. El llanto desgarrador del rey resonaba en los muros del palacio. Su orgullo había caído, su fuerza se había debilitado, y en su lugar solo quedaba un profundo arrepentimiento. Su pecado,
Una grieta en la roca de su alma había dejado una cicatriz profunda. Pero entre las ruinas de su orgullo, comenzaba a brotar algo nuevo, un entendimiento verdadero del amor y la misericordia de Dios. El juicio había llegado, pero también la esperanza. El sol de la tarde pintaba largas sombras en el palacio, pero la oscuridad en el corazón de David era más profunda. El juicio de Natán resonaba en sus oídos, una sentencia que perforaba su orgullo y su alma. El peso de su pecado, la traición a Dios y a Urías, se asentaba sobre él como una losa de piedra. El rey, acostumbrado al poder y la adoración, se encontraba ahora solo, enfrentando la magnitud de su caída. La corona, símbolo de su autoridad, se sentía fría e incómoda sobre su cabeza. Ya no representaba el poder divino, sino la carga de su culpa. Cada suspiro era un lamento silencioso, cada latido del corazón un eco de su pecado. El sueño se había convertido en una pesadilla, donde la imagen de Urías, su amigo y compañero de armas, le perseguía sin descanso. El arrepentimiento, crudo y doloroso, lo consumía. No eran simples palabras de disculpa, sino un profundo dolor que rasgaba su ser. Su orgullo, antes inquebrantable, se había derrumbado, dejando al descubierto su fragilidad y su necesidad de la misericordia divina. Las oraciones que antes brotaban con facilidad ahora se atascaban en su garganta, llenas de lamentos y súplicas. El Salmo 51, nacido de este profundo dolor, es un testimonio elocuente de su contrición. Cada verso, un grito desgarrador hacia Dios, un reconocimiento de su pecado y una súplica por el perdón. No buscaba excusas, solo la gracia redentora que solo Dios podía ofrecer. En la oscuridad de su culpa, David encontró un atisbo de esperanza, un rayo de luz en la inmensidad de su dolor. La enfermedad cayó sobre el niño, un pequeño brote de fiebre que se convirtió rápidamente en una agonía. David, consumido por la culpa, oraba y ayunaba, extendiéndose sobre el suelo de piedra, rogando a Dios que perdonara su pecado. Su corazón, antes lleno de orgullo y poder, se desgarraba por el sufrimiento de su hijo. La imagen del pequeño, débil y sufriente, era un espejo implacable de su propia alma herida. Los días se convertían en noches de angustia. Los sirvientes del palacio, con el corazón apesadumbrado, observaban al rey en su desesperación. Intentaban consolarlo, pero ninguna palabra podía aliviar el dolor que lo consumía. David, en su profunda pena, se negaba a comer o beber, su cuerpo reflejando el estado devastado de su alma. La muerte se cernía como una sombra amenazante, no solo sobre el niño, sino sobre el propio rey. Finalmente, la muerte llegó. El pequeño dejó de respirar y un silencio sepulcral invadió el palacio. David, destrozado, se levantó con dificultad, su rostro reflejaba una tristeza inmensa. El juicio de Dios se había cumplido, una dolorosa consecuencia de su pecado. Aunque el dolor era abrumador, una chispa de esperanza se asomaba en su alma. El juicio, aunque duro, no había sido eterno. La misericordia de Dios aún era posible. 7 días de agonía. 7 días en los que David, el rey, se convirtió en un hombre roto. Observaba al pequeño, su piel cada vez más pálida, sus respiraciones cada vez más débiles. El ayuno le había dejado el cuerpo demacrado, la barba descuidada, los ojos hundidos por el llanto. Ya no había orgullo real, solo la amarga realidad de su pecado, reflejada en la agonía de su hijo. La muerte se acercaba, lenta e implacable, como una sombra que se cernía sobre su familia. El 7º día, la luz se apagó en los ojos del niño. Un silencio sepulcral cayó sobre el palacio. El llanto de David fue un lamento desgarrador, un grito de dolor que resonaba en los muros de piedra. Su cuerpo, ya agotado, se derrumbó, consumido por la desesperación. Había perdido a su hijo, fruto de su pecado, y con él, un pedazo de su alma. La culpa lo envolvió como una mortaja, recordándole constantemente su fracaso. A pesar de la profunda tristeza, una chispa de esperanza permaneció. David, aún en medio de su dolor, comprendió la justicia divina. El juicio había caído, pero no lo había aniquilado. Su corazón, aunque roto, aún latía. La misericordia de Dios, aunque tardía, se había manifestado en la posibilidad del arrepentimiento.
La pérdida era irreparable, pero la posibilidad de sanación, aunque lenta y dolorosa, aún existía. La vida continuaba, y con ella, la oportunidad de reconstruir. El silencio en el palacio era ensordecedor. La muerte del pequeño había dejado un vacío que ningún consuelo podía llenar. David, el hombre fuerte, el rey victorioso, estaba destrozado. Su orgullo, su fuerza, se habían desvanecido como la niebla al amanecer. Ya no era el rey imponente, sino un hombre arrodillado ante la cruda realidad de sus actos. La belleza de Betsabé, la promesa de un hijo, se habían convertido en cenizas en sus manos. El peso de su pecado, antes cuidadosamente ocultado, ahora lo aplastaba. Natán, el profeta, llegó con la palabra de Dios, no con una condena fulminante, sino con un mensaje de profunda tristeza, un lamento por la pérdida y un llamado al arrepentimiento. Las palabras resonaron en el corazón de David, perforando la capa de autoengaño que había construido alrededor de su pecado. No era solo una cuestión de justicia divina, sino una herida en su relación con Dios, con su familia, consigo mismo. La culpa era un peso insoportable. El arrepentimiento de David no fue un acto superficial. Fue una profunda humillación, una confesión sin reservas ante Dios y ante sí mismo. No buscó excusas, no trató de minimizar sus acciones. Aceptó la responsabilidad total de sus actos, reconociendo la gravedad de su pecado y la justicia del juicio divino. Su oración, un clamor desgarrador desde lo más profundo de su alma, fue una súplica por misericordia, un reconocimiento de su propia fragilidad. A pesar del dolor insoportable, un rayo de esperanza comenzó a abrirse paso entre las sombras. La promesa de Dios, aunque tardía, brillaba como una estrella en la oscuridad. La misericordia divina, tan grande como su justicia, se extendía sobre David, ofreciendo una segunda oportunidad, un camino hacia la restauración. La humillación había sido profunda, pero la gracia de Dios era aún más profunda. El profeta Natán, con el corazón apesadumbrado pero con una misión divina, se acercó a David. El silencio que precedió a sus palabras fue más pesado que cualquier condena. David, aún sumido en la oscuridad de su culpa, esperaba el juicio final. Sabía que había fallado, que su pecado era monstruoso, pero la esperanza, una pequeña chispa, aún palpitaba en su interior. ¿Habría alguna posibilidad de redención? Entonces, Natán pronunció las palabras que cambiaron para siempre el curso de la vida de David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. La noticia cayó como un rayo de sol en medio de una tormenta. Un alivio indescriptible inundó el alma del rey. El peso de la culpa, que parecía aplastarlo, comenzó a disiparse. La misericordia de Dios, inesperada e inmerecida, se extendía hacia él. Sin embargo, la gracia divina no eliminaba las consecuencias de sus actos. La muerte de su hijo era un recordatorio permanente del precio del pecado. El dolor perduraría, una cicatriz en su alma. Pero incluso en medio de este dolor, David encontró un nuevo camino, un camino de arrepentimiento genuino y de entrega total a la voluntad de Dios. Su corazón, purificado por el fuego de la aflicción, se abrió a una comprensión más profunda del amor y el perdón divinos. El tiempo pasó, pesado como una losa de piedra sobre el corazón de David. La vergüenza era una compañera constante, un eco silencioso en los pasillos del palacio. Pero en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza comenzaba a brillar. Betsabé, la mujer que había sido instrumento de su caída, llevaba en su vientre una nueva vida, un nuevo comienzo. Un hijo, concebido en el pecado, pero que, paradójicamente, se convertiría en un símbolo de la promesa divina de redención. El niño nació. Un bebé sano, robusto, que llenó la corte con un sonido diferente al del silencio que lo había precedido. Su nombre, Salomón, significaba paz, una ironía dulce y amarga a la vez. Paz que David había perdido, pero que este pequeño representaba como una posibilidad futura, un nuevo amanecer después de la tormenta. La llegada del bebé trajo consigo un atisbo de consuelo, un susurro de perdón en el corazón del rey arrepentido. Sin embargo, la sombra del pecado aún se cernía. La muerte del primogénito, fruto de la relación ilícita, había sido un presagio ominoso, un recordatorio constante de las consecuencias de sus actos.
Pero en Salomón, David veía algo más que un heredero al trono. Veía la promesa de un futuro diferente, un reinado justo y próspero. Una oportunidad para expiar sus errores y para que la gracia divina se manifestara en su totalidad. El nacimiento de Salomón trajo un consuelo fugaz. Un niño hermoso, una promesa de futuro, pero la sombra del pecado seguía alargándose sobre el rey. El profeta Natán, con su mirada penetrante, le había anunciado el perdón de Dios, pero la sentencia ya estaba dictada. La espada no se apartaría de su casa. David sabía que el precio de su transgresión sería alto, un costo que se cobraría en el futuro, en la sangre de sus propios descendientes. La alegría por Salomón se mezclaba con un dolor profundo, una carga que llevaría hasta el fin de sus días. La guerra, esa constante en la vida de David, cobró un nuevo significado. Ya no era solo una lucha por la supervivencia o la expansión de su reino, sino una manifestación tangible del juicio divino. Cada batalla perdida, cada hijo caído en combate, era un nuevo capítulo del castigo, un recordatorio constante de su pecado con Betsabé. El peso de la corona se hacía cada vez más insoportable, una carga agravada por el remordimiento. A pesar del dolor y la culpa, David no se rindió a la desesperación. Su fe, aunque golpeada, no se quebró. Él sabía que el perdón de Dios era real, que su amor trascendía la magnitud de sus errores. Sin embargo, comprendía que la restauración no significaba la eliminación de las consecuencias. El camino hacia la sanación sería largo y doloroso, pero David estaba dispuesto a recorrerlo, aferrado a la esperanza de un futuro mejor, aunque marcado por la cicatriz indeleble de su pecado. El reino, antes vibrante, ahora se sentía opresivo. El esplendor de la corte palaciega no lograba ocultar la tormenta interior de David. La alegría por Salomón era un espejismo en un desierto de culpa. Cada sonrisa, cada victoria militar, se veían empañadas por la sombra de su traición a Urías, a Betsabé y sobre todo, a Dios. La muerte de su hijo recién nacido, un castigo directo por su pecado, era una herida abierta que sangraba lentamente, un recordatorio constante de su falta. Sus noches eran un tormento. El sueño le huía, sustituido por pesadillas donde la imagen de Urías, su leal amigo, lo acusaba con una mirada penetrante. El peso de la corona se volvía insoportable, cada joya una fría reminiscencia de su soberbia. El arrepentimiento, aunque genuino, no podía borrar el pasado. El perdón divino era un bálsamo, pero las cicatrices del pecado permanecían, profundas y dolorosas. La rebelión de Absalón, su propio hijo, fue un golpe demoledor. Una consecuencia directa, quizás, de la discordia sembrada en su hogar por su infidelidad. La guerra civil, el exilio, la pérdida de su reino, todo apuntaba hacia la inevitable cosecha de sus acciones. David, el hombre ungido por Dios, el rey victorioso, se veía reducido a un fugitivo, buscando refugio en la desesperación. El capítulo anterior nos dejó con un David sumido en la culpa. Pero, ¿qué es exactamente lo que hizo David? ¿Por qué su pecado fue tan devastador? No fue solo el adulterio con Betsabé, sino la manipulación y el asesinato de Urías, su fiel capitán. Fue una escalada, un desliz que se convirtió en una avalancha de decisiones terribles. Este capítulo profundiza en la naturaleza del pecado, mostrando cómo un acto aparentemente pequeño puede desencadenar una espiral de consecuencias devastadoras. El pecado, a menudo, comienza sutilmente. Una mirada, un pensamiento, una oportunidad. Luego, la justificación. David, hombre de Dios, justificó su deseo por Betsabé. Creyó que podía controlar las consecuencias, que podía mantener su secreto. Pero el pecado, por su propia naturaleza, es destructivo. Es una enfermedad que se propaga, corrompiendo todo a su paso. No respeta jerarquías, ni títulos, ni logros pasados. La ocultación del pecado es una batalla perdida de antemano. David intentó esconder su culpa, pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino a la superficie. La mentira, la manipulación, el asesinato, cada acto para silenciar su conciencia solo amplificaba el eco de su culpa. Dios, omnisciente, veía todo. Su juicio, aunque doloroso, fue un acto de amor, una llamada a la rendición de cuentas.
La verdad, aunque hiriente, es liberadora. El capítulo anterior nos dejó con un David sumido en la culpa. Pero, ¿qué hizo exactamente? Fue más que un simple adulterio con Betsabé. Piensa en ello, la atracción inicial, el engaño, la consumación del pecado. Un desliz, una caída, pero no se quedó ahí. La conciencia de David, inicialmente silenciada, comenzó a susurrarle. Su pecado había creado una grieta en su alma, una grieta que necesitaba ser tapada, aunque fuera con mentiras y manipulación. Para silenciar esa voz, David recurrió a la manipulación. Urías, el esposo de Betsabé, un hombre valiente y leal, era un obstáculo. David, en lugar de asumir la responsabilidad de sus actos, intentó ocultar su pecado. Lo llamó de vuelta del campo de batalla, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa. Cuando Urías se negó, fiel a su deber y a sus principios, David urdió un plan diabólico, condenando a Urías a una muerte segura en el frente de batalla. La progresión del pecado es escalofriante. Comenzó con un momento de debilidad, una falla humana comprensible, pero se convirtió en una espiral de mentiras, manipulación y, finalmente, asesinato. David, el hombre escogido por Dios, el rey justo y piadoso, se había hundido en las profundidades de la corrupción. Su pecado no solo afectó su propia vida, sino que también contaminó el reino, manchando su legado. David, rey poderoso, hombre de guerra consagrado a Dios, se encontró atrapado en una red de engaño. Su corazón, una vez lleno de alabanza, ahora albergaba un secreto oscuro, su adulterio con Betsabé. Creyó que podría esconderlo, que la oscuridad de su pecado quedaría sepultada bajo el peso de su poder y su posición. Pero, ¿acaso puede ocultarse algo al ojo que todo lo ve? La consumación del pecado trajo consigo una nueva ola de engaño. David, en un intento desesperado por ocultar su culpa, urdió un plan para silenciar a Urías, el esposo de Betsabé. Envió a Urías a la primera línea de batalla, un sacrificio calculado para eliminar al testigo incómodo de su infidelidad. Creía que el velo de la guerra y la muerte podían cubrir sus acciones. Pero, ¿qué puede esconderse realmente de la justicia divina? El silencio se convirtió en un aliado aparente. Por un tiempo, David creyó haber logrado su objetivo. El secreto estaba guardado, la verdad enterrada. Pero, la mentira, como una semilla de maleza, comenzó a crecer, envenenando su alma y corrompiendo su reinado. La paz que buscaba se desvaneció, reemplazada por la angustia y la paranoia. ¿Cuánto tiempo puede durar la ilusión de seguridad cuando la verdad está esperando para salir a la luz? David creía que había logrado ocultar su pecado. El engaño, la manipulación, la muerte de Urías, todo parecía estar bajo control. Pero la omnipresencia de Dios no se deja engañar por cortinas de oscuridad. Dios ve todo, conoce todo, incluso los pensamientos más ocultos del corazón humano. La ilusión de secreto se desvanece ante la luz de la verdad divina. David, en su orgullo, olvidó la majestad de aquel a quien había servido. El profeta Natán, ungido por Dios, fue el instrumento elegido para romper la fachada de perfección que David había construido. No con acusaciones directas, sino con una parábola, una historia que reflejaba el pecado del rey, pero a la vez lo dejaba espacio para la reflexión y el arrepentimiento. La historia del hombre rico que se apropió de la única oveja del pobre, resonaba profundamente en el corazón de David, desenmascarando la crueldad de sus actos. La reacción de David fue inmediata y profunda. No intentó justificarse, no buscó excusas. La verdad, revelada por la palabra de Dios, lo penetró hasta los huesos. Su confesión fue un grito desgarrador de dolor y arrepentimiento. Reconoció la gravedad de su pecado, no solo contra Betsabé, sino principalmente contra Dios. Su orgullo se había convertido en cenizas, dejando espacio para la humildad y la contrición. A pesar de la gravedad de sus acciones, la misericordia de Dios se extendió sobre David. El juicio llegó, sin duda, las consecuencias de sus actos fueron devastadoras, pero el arrepentimiento genuino abrió la puerta al perdón. Dios no lo abandonó en su oscuridad, sino que lo restauró, demostrando que incluso en medio de la ruina, su amor y su gracia son infinitos. La historia de David y Betsabé, aunque trágica, es una poderosa demostración del poder transformador del arrepentimiento.
El profeta Natán, con el corazón pesaroso, se presenta ante David. No con reproches hirientes, sino con una parábola, una historia que desgarra el alma del rey. La historia de un rico que despoja a un pobre de su único cordero. David, en su justa indignación, condena al rico con fervor. Es en ese instante de ira justa, donde la verdad se revela con toda su crudeza. Natán mira a David, y con voz firme, le dice, «Tú eres ese hombre». Las palabras de Natán golpean a David como un rayo. La máscara de poder se desmorona, dejando al descubierto la fragilidad del rey, la culpa lo consume. No hay escapatoria, no hay donde esconderse. El peso de su pecado, la traición a Dios y a Urías, cae sobre él con toda su fuerza. Las lágrimas fluyen, un torrente de arrepentimiento sincero. David, el hombre poderoso, se postra ante la justicia divina, completamente vulnerable. Pero en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza. La sentencia de Dios es severa, el dolor y la pérdida serán su compañía, pero la promesa de perdón se vislumbra. No hay un borrón y cuenta nueva, pero sí una puerta abierta hacia la restauración. La gracia de Dios, inmensa y misericordiosa, se extiende sobre el rey arrepentido. El juicio divino no es el fin, sino el comienzo de un camino de sanación. El arrepentimiento de David no borra las consecuencias de sus actos. El dolor perdura, el peso de su decisión lo acompaña para siempre. Pero el perdón divino ofrece consuelo, una nueva oportunidad. La historia de David y Betsabé se convierte en un testimonio, una advertencia y una promesa. Una advertencia sobre la naturaleza engañosa del pecado y una promesa de la misericordia ilimitada de Dios para quienes se arrepienten de verdad. La esperanza florece en medio de las ruinas, un nuevo comienzo. El silencio en el palacio era ensordecedor. La condena de David resonaba, no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. La parábola de Natán, tan simple y a la vez tan devastadora, había desnudado su alma, revelando la hipocresía de su corazón. La justicia divina, implacable pero justa, se cernía sobre él. El peso de su pecado, el adulterio y el asesinato, era una carga insoportable. Pero en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza. La palabra de Natán, aunque dura, no era una sentencia definitiva. Era un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para la redención. David, en su profunda humillación, se postró ante Dios, reconociendo la gravedad de sus acciones y clamando por su misericordia. Su corazón, quebrado por el peso de su pecado, se abría a la gracia divina. La respuesta de Dios llegó en forma de un suave susurro, una promesa de perdón. El castigo no se esquivaría, la consecuencia de sus actos se manifestaría. Pero el amor de Dios, inmenso e incondicional, se extendía sobre él, limpiando su alma y restaurando su relación con el Creador. La muerte de su hijo, un dolor desgarrador, sería un recordatorio constante del precio del pecado, pero también un testimonio del perdón recibido. La historia de David y Betsabé, un relato de pecado, juicio y redención, se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que han tropezado. Porque incluso en las profundidades del fracaso, la gracia de Dios es suficiente. Su misericordia perdona, restaura y sana. El arrepentimiento genuino abre las puertas a la reconciliación, permitiendo que la vida, aunque marcada por la cicatriz del error, siga adelante. La promesa de Dios, inmutable y eterna, se cumple en la vida de quienes se humillan ante Él. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la vida de David. Su historia nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la inmensa gracia de Dios. Si te ha gustado y quieres más contenido reflexivo, no olvides suscribirte y dejar un like.